Continuamos. Ya vimos una manera de reproducir archivos de audio, vimos una manera para grabar archivos de audio y ahora vamos a ver otra manera diferente para reproducir archivos de audio, que a priori es un poquito más compleja o puede parecer un poquito más compleja, pero es mucho más versátil. A ver, si lo que ustedes necesitan es pura y exclusivamente leer un archivo para después procesarlo, les conviene usar RaidSF porque es mucho más fácil. Ahora, si ustedes quieren meterse un poquito más con el procesamiento de esa señal y trabajarla mejor, les conviene este objeto que es nuestro amigo SoundFiler, ¿sí? Este de aquí, que no necesita, es SoundFiler sin la virgulilla, porque en realidad SoundFiler no es que está reproduciendo audio, sino que lo que hace es crearme una tabla. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo tablas? Que era desde acá poner arrays. Yo le puse tabla, pero es un array, es lo mismo. Lo que hace es crearme un array, una tabla, con mi archivo de audio, para que yo después lo pueda leer utilizando el objeto tabRead4, como habíamos visto en nuestros ejemplos de osciladores por tabla de onda. ¿Se acuerdan que yo creaba mi tabla de onda? ¿Sí? Con una función senoidal, cosenoidal, cuadrada o la que se me ocurra, y después la reproducía en bucle tantas veces por segundo para generar un tono o un sonido complejo. Bueno, en este caso es algo similar. Yo solo que a mayor escala. Yo lo que hago es cargar un archivo de audio en este objeto SoundFiler, en este objeto tabla 1 con el objeto SoundFiler, y después, mediante tabRead4, yo reproduzco esa señal. Y para eso necesitamos hacer varias cosas. Así que voy a empezar un archivo nuevo y voy a recrearlo a medida que vamos explicando cada uno de estos objetos. Primero que nada, obviamente, necesito mi objeto SoundFiler, ¿sí? Que, de nuevo, lo que hace es crear una tabla, ¿sí? De hecho, vamos a la ayuda. De nuevo, lee y escribe archivos de audio en arrays, en tablas, ¿sí? Tengo diferentes opciones, al igual que con ReadSF y WriteSF, yo necesitaba mandar un mensaje de open. En este caso yo le mando un mensaje de read para que lea un archivo o de write para que escriba el archivo. La lógica es la misma, ¿sí? En nuestro caso nosotros vamos a estar usando un objeto read, un mensaje read, ¿sí? Sí. En nuestro caso, nosotros vamos a estar usando un objeto, un mensaje read, ¿sí? Pero fíjense que nuestro mensaje read no dice solo read, dice read y resize. ¿Por qué resize? Acuérdense, cuando yo creo una tabla, que de hecho ya lo voy a hacer, le voy a poner tabla 2 para que no se pise con esto, yo le tengo que especificar un tamaño a mi tabla. ¿Qué es el tamaño de mi tabla? Es básicamente la cantidad de puntitos intermedios que tiene. Yo puedo crear una tabla de 2 puntos, por ejemplo. Entonces, si yo la edito, eso es algo que quizá no les dije, yo puedo dibujar sobre la tabla. Esa es una de las cosas graciosas que tiene e interesantes para trabajar después, ¿sí? Yo en este caso creé una tabla de 2 puntos nada más. Que de hecho yo podía crear una onda senoidal con... ¿se acuerdan que yo podía crear una onda senoidal con solo 2 puntos? Necesitaba un valor mínimo y un valor máximo. Bueno, en este caso no va a ser senoidal, sino que va a ser cuadrada, pero se parece bastante, ¿sí? En este caso, en general no se parecen en nada, pero a fines lógicos se parecen. Pero bueno, el tema es que mi tabla tiene un tamaño X, y si yo no sé el tamaño de mi archivo de audio, fíjense que si yo empiezo a dibujar, acá hay 100 puntitos, 100 muestras. Yo no sé el tamaño, o sea, si yo les pregunto cuántas muestras tiene su archivo de audio, ustedes probablemente me digan no tengo idea. Y es normal, porque de nuevo, depende de la frecuencia de muestreo con la que fue registrado ese archivo de audio y la duración del archivo de audio. Que incluso si el archivo de audio tiene silencio nada más, también eso cuenta. O sea,
La cantidad de muestras, por más que sea silencio, a lo sumo nuestras muestras van a tener un valor de 0, pero van a seguir estando. Entonces, yo le mando un mensaje read con el argumento resize para que mi tabla la redimensione dependiendo de la cantidad de muestras del archivo de audio que le estoy mandando, ¿sí? Entonces, yo le voy a mandar esto. Voy a copiar esto acá. Y me queda un poquito chico, no se llega a ver, así que lo voy a agrandar acá. O le voy a bajar la fuente para que quede como aquel, en 16. Ahí está. Sí, entonces tengo el mensaje read para que empiece a leer, el mensaje resize para que transforme el tamaño de mi tabla, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de muestras que tenga mi objeto. Y por último, el nombre del array donde quiero que se escriba, en este caso, tabla 2. ¿Sí? Ahora, si yo ya le mando esto, ya debería funcionar. Y de hecho funciona. Fíjense que me creó el archivo. Y acá otra cuestión sobre los arrays. Yo voy a propiedades y yo tengo 2 pestañas de propiedades, básicamente. La pestaña que habla de lo que sería dentro del array, básicamente, de nuevo, el tamaño, acá, en propiedades del array, el tamaño es la cantidad de puntitos que hacen a mi muestra. Y bueno, después si quiero trazarlo como puntos o como polígono, incluso yo puedo ver la lista. No se olviden que esto en realidad justamente es una tabla de datos. ¿Qué pasa? Está expresada de manera horizontal, con el tiempo como medidor, como eje, pero bueno, no deja de ser una tabla de puntos, ¿sí? Yo tengo, en este caso, habíamos visto de nuevo que yo tengo 1.342.030 muestras, que es lo que dura mi archivo de audio. Entonces, yo acá tengo 1.000.000 y pico de muestras, ¿sí? Solo me muestra las primeras 999 en la página, pero yo voy pasando de página en página y tengo, bueno, tantas páginas hasta que llegue al 1.000.000 y pico. No voy a llegar nunca, así que no lo voy a hacer. Pero cuando yo abro las propiedades, yo puedo ver el valor de cada una de esas muestras. La primera muestra tiene una amplitud de 1.7, o sea que se fue al cuerno. Generalmente con la primera y la última muestra suele pasar. Bueno, las dos primeras en este caso. Y ya después empiezo a tener valores dentro del rango, ¿sí? 1 menos 1. De nuevo, es el valor de amplitud de cada uno de los puntos que hacen esta tabla, de cada uno de los 1.324.025 muestras, ¿sí? Y aparte, yo tengo las propiedades de cómo se grafica en sí esa tabla, que son muy parecidas. Fíjense que es el mismo menú contextual que cuando yo quiero graficar un subpatch, por ejemplo, ¿sí? Este tamaño no tiene nada que ver con la cantidad de muestras, ¿sí? Yo acá le estoy diciendo que tan grande o chico quiero que sea ese gráfico. Yo le puedo decir, por ejemplo, que quiero que sea de 500 de largo. O sea, la cantidad de muestras intermedias es exactamente la misma. Lo único que cambia es cómo se visualiza eso. En este caso yo le estoy diciendo que sea de 500 y le puedo poner, no sé, 500 también de alto, ¿sí? Solo cambia, de nuevo, esto solo afecta cómo se visualiza mi onda, pero no afecta en lo más mínimo a la cantidad de muestras que la hacen. Sí, este valor de acá, que es el rango X, el rango en el tiempo, digamos. Eso sí me va a hacer que me recorte antes o que me deje mucho silencio después. Esto sí tiene que coincidir con la cantidad de muestras que tengo. Pero bueno, ya creé mi tabla, ya le dije mediante el argumento resize que me cambie el tamaño de la tabla para que se adapte a la cantidad de muestras que tiene, y le puse el nombre de la tabla donde quería que lo grafique. Ahora veamos otras cosas. Primero que nada, tiene 2 outlets, sí, mi archivo. El outlet de la izquierda es la cantidad de muestras y el outlet de la derecha es la velocidad de muestreo, ¿sí? Me manda como una lista. De hecho, si yo le pongo acá un mensaje, print, cuando lo cargo, debería mandarme una lista, porque se achicó esto, con los valores de mi tabla. Tabla 2, clearing, saving, patch file, sí. Ah, qué tarado, porque estoy mandando un mensaje y esto debería ser un objeto print. Ahora sí.
Sí, pasa que me lo está generando como una lista, o sea que yo primero tendría que convertirlo a datos. O sea, está como una lista. Primero tendría que usar un objeto unpack o algo por el estilo para desconvertirlo, para volver a traducirlo, básicamente. No importa, no lo vamos a usar casi nunca. Pero bueno, por la derecha me imprime eso, los valores de las muestras, que es lo mismo que veíamos en el array, pero a mí el que me interesa es el de la izquierda. ¿Sí? El outlet de la izquierda, a mí lo que me imprime cuando yo le cargo un archivo es la cantidad de muestras que tiene dicho archivo. Acá, como yo tengo para que muestre solo 5 valores y este se va mucho más arriba, solamente me muestra un más. Yo le puedo poner 12, por ejemplo. Bueno, y ahí me muestra cuántas muestras tiene, valga la redundancia. En este caso, bueno, no sé si vieron alguna vez en matemática lo que significa esto. Esto significa el exponente, es decir, que mi exponente es 6, o sea que tengo que correr este puntito 6 lugares. ¿Sí? Es como... Esto sería como elevado a la 10 a la sexta, o sea que tiene 6 ceros. 1,34203 elevado a la 10, elevado a la 10, perdón, por 10 elevado a la sexta, quedaría como un... Lo voy a escribir acá directamente. Significa que yo tengo 1.342.030 muestras. ¿Sí? A veces cuando, de hecho en las calculadoras suele aparecer de esta manera, cuando los números son muy largos, o sea, tienen muchos decimales, aparece expresado de esta manera. No se preocupen que cualquiera de las dos maneras nos sirve a nosotros. Ahora, esta es la cantidad de muestras por segundo, la cantidad de muestras que tiene nuestro archivo de audio. Yo sé que fue registrado con una frecuencia de muestra, con un sample rate de 44.100, ¿sí? O sea que si lo divido, que de hecho es lo que estoy haciendo acá, si lo divido por 44.100, me debería dar la duración de mi archivo de audio. De nuevo, ¿qué pasa? Si yo lo divido por 44.100, a mí me da la duración en segundos. Y acuérdense que Pure Data casi todo lo maneja en milisegundos. O sea que me conviene, en realidad, dividirlo por 44.1 para que ya me dé directamente, de nuevo me pasa lo mismo, le voy a poner 10, para que ya me dé directamente la duración de mi archivo en milisegundos, no en segundos. Y ahora vamos a ver por qué esto es importante. Pues yo ya tengo mi tabla, ¿sí? Yo ya tengo la cantidad de muestras que tiene mi tabla y la duración en milisegundos de mi tabla. Ya la puedo leer utilizando mi objeto tabRead4. ¿Sí? Acuérdense que el argumento de tabRead4 tiene que ser el nombre de la tabla, en este caso es tabla 2. Y a la salida ya es directamente señal de audio, así que voy a poner output, como siempre. Bajo esto, conecto el canal derecho también. Perdón, sí, de a ratos dejo un poco de hablar, es que estoy con un fuerte dolor de muela hace unos días. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo ya le estoy diciendo, lee esta tabla, ¿sí? Ya tengo los datos de la tabla, pero ahora tengo que ver a qué velocidad la leo. Yo no puedo simplemente mandarle un play, a diferencia de readsf. Yo acá tengo que utilizar algún otro objeto para hacer un barrido de todas estas muestras y que se convierta en señal de audio mediante el objeto tabRead4. Acuérdense, nosotros cuando veíamos, vamos a abrirlo de hecho, está acá. ¿Sí? Yo, ¿qué hacía? Mandaba directamente un número que funcionaba como frecuencia de lectura de esta tabla de onda. Yo le estaba diciendo cuántas veces por segundo quería que lea esta tabla de onda. Pero en este caso a mí no me sirve porque yo no quiero leerla tantas veces por segundo. Yo quiero que dure un tiempo específico. O tendría que ser, mejor dicho, tendría que ser una frecuencia cuya longitud de onda fuera igual a esto. No importa. La manera más fácil de hacer esto es utilizando uno de dos objetos. Uno es este método, utilizando el objeto line. Acuérdense que el line me servía para generar rampas, justamente. Yo le tengo que mandar un número de objetivo, o sea, a qué número quiero que llegue, y un tiempo en el cual quiero que llegue. Es decir, yo le tengo que decir que llegue a este número de muestra, ¿sí? A la muestra número 1.342.030, en este tiempo. Es decir, 30.431,4 milisegundos. ¿Sí?
Suena un poco confuso, lo sé, pero vamos a hacerlo y ahí se va a entender mejor. Yo utilizo un line de audio, en este caso, porque justamente yo estoy trabajando con archivos de audio. Voy a generar un mensaje, como siempre, para trabajar con los lines. ¿Se acuerdan que nosotros lo que hacíamos con el line era, por ejemplo, decirle, yo quiero que llegues a 100 en 1000 milisegundos? Entonces, cuando yo apretaba el mensaje y le ponía una salida acá abajo, obviamente, íbamos a ver que iba a ir subiendo, 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 e iba a tardar un segundo en llegar a 100. En este caso, yo lo que quiero es que llegue a la muestra 1.342.030 en 30.431.4 milisegundos. ¿Sí? Entonces, yo ahora subo el volumen, le doy a esto. Estoy sentado en una habitación diferente de la... De nuevo, es el archivo en el que yo estaba hablando, que mostré hace un rato. Le bajé yo el volumen, no se cortó. De hecho, si le subo, sigue reproduciendo. ¿Por qué? Porque está justamente generando esta rampa hasta llegar a ese valor. Ahora, ¿qué ventaja tiene trabajar con el line? Otra manera de hacerlo, mejor, vamos a trabajar con eso, sería utilizando el objeto Phasor. ¿Sí? Acuérdense que Phasor justamente me generaba ondas diente de sierra, me generaba rampas. En vez de ondas senoidales, generaba rampas. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Que van de 0 a 1. ¿Sí? Yo lo que puedo hacer es multiplicar ese Phasor por el número de muestras. ¿Sí? Entonces, lo que haría sería justamente hacer esa rampa y llegar de la muestra 1 a la muestra 1.342.030 en X tiempo, dependiendo del mensaje que le ingresara yo acá. Pasa que, al igual que como trabajábamos con OSC, yo tendría que mandarle una frecuencia cuya longitud de onda sea correspondiente con 30.431. Así que es un poco menos práctico en este caso. Pero bueno, yo puedo generar este mensaje. La ventaja que tiene es que, a diferencia de readsf, como la tabla ya está creada, yo puedo reproducirla constantemente. ¿Sí? ¿O no? Ah, no, porque... Perdón. Pequeño detalle. Cero, ahora sí. Acuérdense que cuando line me almacena el último número que recordó. O sea, cuando terminó de reproducir todo, la barra, suponiendo que hubiera una barra, estaría acá al final. Así que yo tengo que apretar un 0 para volver atrás. Y ahora sí. ¿Sí? Pero lo interesante es que yo puedo también mandar una opción para que lo lea de atrás para adelante. De adelante para atrás, perdón, desde el final hasta el principio. Simplemente tengo que hacer el proceso inverso. Yo me tengo que parar al final, ¿sí? Me tengo que parar, poner la barra acá y decirle que vaya a 0 en el mismo tiempo, pero que vaya a 0. Sí, es bastante, parecía ruso. Bastante interesante como para hacer este tipo de juegos. Incluso yo puedo poner un control variable. Lo que voy a hacer es cambiar este tiempo. Yo puedo poner un control variable que se controle mediante un slider. El slider tiene que tener como límite superior, obviamente, la muestra, el valor total de muestras. Y yo puedo hacer cosas como esto, como el scratching de los CDs, de los DJs. Estoy sentado en una habitación diferente de la que estás ahora. Estoy grabando el sonido de mi voz. Reproducirlo en la sala una y otra vez, hasta que las frecuencias resonantes de las ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente estoy usando el mismo concepto que usábamos para el control de volumen. Yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Pongo un valor variable y le digo que llegue a ese valor variable en esta cantidad de tiempo. Estoy sentado en un... Entonces, si yo voy hasta el final, la reproduce a la velocidad normal, pero si yo voy para atrás, va cambiando la velocidad porque va a tardar la misma cantidad de tiempo en llegar a un punto anterior.
Entonces se baja la frecuencia, que es un concepto que también vamos a ver más adelante, que probablemente ya hayan visto. Obviamente, a medida que va avanzando el archivo de audio, cuando yo vuelvo al final, ya me está pasando... Perdón, voy a bajar esto el volumen porque me está desconcentrando. Me está pasando algo similar. Antes, o sea, yo le estaba diciendo, anda de acá, si yo me voy hasta el máximo de mi barra, si yo voy hasta acá arriba de todo, yo le estaba diciendo que llegue hasta acá en el tiempo, o sea que sería lo mismo que si yo apretara este botón. Si yo vuelvo para atrás, en realidad lo que le estoy diciendo es que llegue hasta acá en el mismo tiempo. Entonces, suena más grave, porque tarda más tiempo en reproducir, tarda el mismo tiempo en reproducir menos cantidad de muestras. A medida que va avanzando y yo me muevo en esto, en esta parte, lo que está pasando es que mi cursor, que antes estaba acá, yo le estoy diciendo, bueno, ahora reproducí tal segmento, pero siempre con la misma cantidad de tiempo, siempre tarda lo mismo en leerlo. Entonces siempre se escucha más grave. Salvo que yo me vaya para atrás. ¿Sí? Si yo estoy acá, por ejemplo. Estoy grabando el sonido de mi voz y voy a reproducirlo en la sala una y otra vez. Lo voy a dejar bien bajito. Si yo en algún momento voy para atrás y me pongo por detrás de donde está mi cursor en ese momento, con la excepción del ritmo, va a empezar a reproducirlo en reversa. Pero va a pasar algo similar. De hecho, un experimento que yo podemos hacer es, me paro en el final mediante un mensaje con el número de muestra final y me muevo para atrás. Es lo mismo que cuando yo había apretado este botón de acá, este mensaje acá, y puedo hacer lo mismo. Sí, suena medio raro porque no se olviden que siempre está trabajando con 44.100 muestras. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le cambio la velocidad esta de reproducción, o sea, cuando en realidad le digo que reproduzca un segmento más chico, ¿qué pasa? Tengo menos cantidad de muestras en la misma cantidad de tiempo. Entonces todos los puntitos libres que me quedaron en el medio los autocompleta Pure Data. ¿Cómo los autocompleta? Bueno, si el último punto, o sea, si yo tuve un dato, ¿no? en mi tabla, que era, no sé, 0,5, y en la siguiente muestra no tengo datos, me vuelve a repetir el 0,5. Me repite siempre el último valor, o, dependiendo del programa, o salta a 0. Entonces, si salta a 0 y sigue y se queda ahí en 0, en el medio se pueden escuchar como clics o rupturas, o lo que estaba pasando recién, que era como que aparecía un brillo raro. Pero bueno, esta es otra manera de leer archivos de audio bastante interesante y que nos va a servir para más adelante para ver algunas funciones interesantes, como generar algo similar a la obra I'm Sitting in a Room, que es justamente el texto que estoy leyendo en este archivo de audio del artista Alvin Lucier, que era básicamente una grabación de él leyendo un texto que justamente empezaba con I'm Sitting in a Room, que es estoy sentado en una habitación. Y lo que hacía el artista era reproducir, o sea, se grabó una vez leyendo el texto, ¿sí? Fue una habitación vacía, puso una grabadora y el archivo de audio. Lo reprodujo y lo grabó en esa habitación, ¿sí? Con una cierta distancia entre el reproductor y el grabador. Después, ¿qué hizo? Volvió a reproducir el segundo archivo, o sea, el resultado de la grabación dentro de la habitación, y lo volvió a grabar. Y después, una tercera vez, y después una cuarta vez, y siempre con el último archivo grabado, iba volviendo a grabar, siempre en la misma habitación. Entonces el resultado es que lo único que quedaba, de hecho lo podemos buscar, y si no me equivoco, debería Lucier, I'm Sitting in a Room. Ahí está. Como verán, dura 42 minutos porque tardó mucho tiempo. O sea, es el mismo texto repetido una, dos, no sé, no me acuerdo cuántas veces en total. Pero la gracia es que al final del archivo lo único que quedaba eran las frecuencias, los modos de resonancia de la sala. Los modos de resonancia es una cuestión de acústica de salas en las que no nos vamos a meter. Pero básicamente nos dice que en una sala, cualquiera, no tiene que ser una sala específicamente para trabajar con audio, sino que cualquier tipo de sala tiene esto.
Hay ciertas frecuencias que se atenúan y otras que se amplifican por la misma acústica de la sala, ¿sí? Acuérdense que el sonido es un fenómeno físico y se propaga a través del espacio. Ese sonido, cuando se choca contra cualquier objeto, rebota. Una porción rebota, otra porción se absorbe y otra porción pasa a través del objeto. Lo cual genera que cada sala, cada habitación del universo, salvo el espacio libre obviamente, que no es un lugar cerrado, tenga un sonido, muy entre comillas. ¿Por qué decimos esto? Perdón, voy a chequear que Listo. Sí, quería chequear nomás que el OBS también registre el audio de Chrome. Entonces les decía, la habitación tiene su propio sonido, su propio color, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque las frecuencias, porque el sonido rebota entre las paredes, algunas frecuencias se absorben, o sea, depende muchísimo de la calidad del tipo de sonido y del tamaño, porque está relacionado con la longitud de onda de las frecuencias y luego un montón de conceptos de acústica. Pero la cuestión es que cada sala tiene su propio sonido, ¿sí? Su propia reverberación y su propio color. Cuando vos reproducís, lo que hizo Alvin Lucier fue justamente reproducir un sonido múltiples veces dentro de la misma habitación y siempre iba grabando el resultado, ¿sí? Lo reproduce una vez, graba el resultado, reproduce ese resultado, lo vuelve a grabar, reproduce el resultado de la segunda grabación, lo vuelve a grabar, de la tercera y de la cuarta. Entonces, a medida que iba progresando el tiempo, lo único que quedaba del archivo, de la grabación original, era justamente las frecuencias resonantes, las frecuencias de resonancia de la sala. Es como... en su momento es un trabajo muy interesante justamente porque era una manera de percibir los modos de resonancia de la sala y aprovecharlo en una obra artística, entre comillas, pero por la calidad, justamente por este proceso, es una obra que tarda. No vamos a ver los 45 minutos. Si quieren, búsquenlo y escúchenlo. El texto básicamente era muy descriptivo. Dice, estoy leyendo en una habitación, solo voy a grabar el sonido de mi propia voz hablando y lo voy a reproducir y grabar nuevamente, y al final lo único que va a quedar son los modos de resonancia de la sala. Es muy descriptivo el texto. Pero lo que quiero que escuchen es lo que pasa a lo largo del tiempo. La primera grabación es el texto de él. Fíjense, esta es la primera grabación. Ya suena a sala, o sea, ya se escucha la sala en la que estaba grabando. A medida que va grabando, se va deteriorando el sonido porque se empieza a filtrar con los modos de resonancia de la sala. Y fíjense que acá prácticamente lo único que está quedando del sonido original son las frecuencias correspondientes a los modos de resonancia de la sala. Ya es completamente imperceptible la voz como tal, sino que solo se escuchan esas frecuencias en particular. Nada, es un trabajo muy interesante y justamente lo traía a colación porque es algo que tranquilamente podemos hacer mediante este tipo de procesos. Ya sea dentro de una sala, efectivamente, o incluso emulándolo virtualmente, ya lo vamos a ver más adelante. Pero yo tranquilamente con los objetos que vimos hasta ahora, que son Soundfiler, ReadSF o WriteSF, yo puedo generar mi circuito de grabación. Lo primero que tendría que hacer es poner a grabar. A medida que se pone a grabar, almaceno en un archivo. Cuando termino de grabar, automáticamente disparo ese archivo y empiezo a grabar en un segundo archivo. Cuando termino el segundo, empieza a grabar automáticamente y sobreescribe el primero. Cuando termina ese, empieza a grabar automáticamente el otro, sobreescribiéndolo, y así una y otra vez, con un micrófono y un altavoz en cualquier habitación. Lo pueden hacer ustedes en sus casas si quieren. Lo único que necesitan es justamente un micrófono, un altavoz, no tiene por qué ser una notebook, puede ser el mismo celular, pasa que va a llevar un poquito más de laburo, pero tranquilamente puede ser el celular, y Pure Data, y ya pueden hacer todo este proceso. Pero bueno, nada.
Detalles. Esto no lo voy a guardar porque total lo tengo acá. Este archivo también se los voy a estar subiendo, pero esta es otra manera de reproducir o grabar sonidos mediante el objeto Soundfiler.